Pero el doctor Anteparra ha puesto esto. Mecanismo de defensa innatos, patrones moleculares asociados a microbios, receptores tipo Hall e interferones. ¿Qué son otras clases? Todo lo han metido en uno solo. Así es el fútbol. Vamos para adelante nomás. Los órganos linfoides, como ustedes saben por histología, ¿no?, se clasifican en dos grandes grupos, que son los órganos primarios y los órganos secundarios. Los órganos primarios es donde se producen los componentes celulares, todas las células, y son la médula ósea y el timo, ¿no?, desde capas embrionarias, desde la bolsa de Fabricio, ¿no? Luego tenemos los órganos secundarios o periféricos, que es el lugar donde se produce la respuesta inmunitaria. Entonces, aquí se producen las células, componentes celulares, y van a actuar en todos esos lugares. Ahí tienen un listado completo de los órganos linfáticos o linfoides secundarios. Las adenoides, ¿no?, toda la placa de Waldeyer, las amígdalas palatinas, los ganglios linfáticos, un órgano principal, todo su sistema linfático, el vaso, apéndice secal, ahí faltó poner secal, apéndice secal, las placas de Peyer, ¿no?, como un órgano linfoide no encapsulado, y todos los tejidos linfoides asociados a las mucosas, los que están asociados a los bronquios, a todo el tracto digestivo, y los que están también en el trayecto del tracto urinario y piel, tejido linfoide asociado a la piel. Entonces ahí tenemos un listado completo del tejido de los órganos linfoides, que es materia de estudio de hoy día. Entonces, ahí está todo el sistema. Esa es toda la estructura. No hay nada que se le escape, porque tiene que defendernos de todas las noxas, de todos los antígenos, ya sean externos o internos, en relación con el medio ambiente. Entonces, desde las adenoides, amígdalas, ¿no?, el timo, que vamos a revisar, la médula ósea, dos órganos principales, y todo el sistema linfoide, ¿no?, con todas las irrigaciones linfáticas, todos los grupos ganglionares, que cada médico especialista, especialmente los cirujanos, deben conocer al dedillo. Por ejemplo, los órganos linfoides, ¿no?, axilares, que drenan de la mama. Cuando hay una neoplasia, el mastólogo, el cirujano, para hacer una extirpación, una mastectomía radical, tiene que conocer la anatomía fina y el drenaje linfático de todo el tejido mamario en los grupos ganglionares 1, 2 y 3, ¿no? Son como estaciones. Entonces, si tengo un tumor en mama, se va al primer grupo. Si hace metástasis por vía linfática, que es lo más frecuente, del primer grupo va al segundo grupo, del segundo grupo avanza, progresa al tercer grupo,
Y de ahí agarra, pues, ¿no?, aeropuerto internacional a toda parte del organismo, cerebro, pulmón, hueso, etcétera, 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 la otra mama. Entonces es muy importante saber disecar todos esos ganglios, ¿no? Igualito, abdomen, estómago, la gran irrigación, inervación que tiene este órgano. Los japoneses son número 1 en cáncer gástrico y ellos disecan 23 grupos ganglionares, 23 grupos ganglionares del estómago, los que van al páncreas, los que van al hígado, los que van al vaso, los que están en la curvatura mayor, curvatura menor, pilórica, suprapilórica, infrapilórica, cardial. Ellos manejan 23 grupos ganglionares y lo disecan y tienen un alto porcentaje de sobrevida con esas cirugías radicales. Los americanos o norteamericanos, ellos solamente disecan los 6 grupos ganglionares que están adyacentes al estómago: cardias, grupo 1, 2, curvatura menor, curvatura mayor, grupo 2, 3, y pilórico, 3, 4, 5, 6 grupos. Y se acabó. Entonces hay una diferencia abismal, ¿no? Entonces, todo el organismo tiene un sistema que nos protege y que va a detectar cualquier noxa que ingrese por cualquier parte a nuestro organismo o que se genere dentro de nuestro organismo. La histología ustedes deben conocerla muy bien, ¿no? La irrigación vascular, ¿no?, arterial y venosa. Las arterias llevan todos los nutrientes hasta los últimos confines de nuestros tejidos, y una vez que han llevado todos los nutrientes, se metaboliza, entonces ya carga todos los desechos, ¿no? Sangre venosa, sangre arterial, sangre venosa, oxigenada, desoxigenada, ¿no? Y los productos de desecho que van a ir a circular y van a ser filtrados. Pero paralelo a todo ese sistema vascular está el sistema linfático. De tal manera que de la luz vascular sale el plasma hacia el intersticio, ¿no? Tiene que haber flujo, tiene que haber salida y entrada, pero no hay una recuperación completa de lo que sale y lo que entra. Entonces, ese excedente pasa a los vasos linfáticos. Y todos esos vasos linfáticos también es todo un sistema, ¿no? Todo un sistema en el cual hay que conocer bien la histología, desde las arteriolas, las vénulas postcapilares, los linfáticos, etc. Y eso va a ser recuperado, ¿no?, por todo el drenaje linfático, llegando hasta el conducto torácico, ¿no? Tenemos el izquierdo y tenemos el derecho, conducto linfático derecho. Todo regresa a la aorta, o sea, regresa ese mismo circuito al sistema vascular, ¿no? Y así por el estilo, todo nuestro organismo está en ese proceso. De tal manera que si entró
una salmonela al intestino, ¿no? Ingresa, es absorbida, es reconocida por las células inmunológicas que están en el estroma intestinal, la gran cantidad de plasmocitos que hay, que son los derivados de los linfocitos B, que dan la inmunidad humoral, son los que producen anticuerpos. Pero cuando entra la salmonela y ese organismo es virgen, no ha sido todavía nunca afectado, enfrentado con este patógeno, entonces se desencadena un sistema de defensa terrible y empiezan los folículos linfoides vírgenes a interactuar contra esos agentes en un inicio. Entonces tienen receptores en la superficie, va a identificar al agente agresor y nuestro sistema inmunológico es específico, muy específico. Hay dos sistemas muy importantes, la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. La inmunidad innata es con la que nacemos. Hay células que nos defienden, hay sustancias químicas que nos defienden, hay barreras que nos defienden. Eso lo van a estudiar durante párrafo. Entonces, esa inmunidad innata no es específica, ¿no? A cualquiera va a actuar de manera similar. Pero la inmunidad celular y la inmunidad inmunológica, los linfocitos B, los linfocitos T, sí es específico. Entonces, específicamente marca y reconoce al antígeno de la salmonela y ese linfocito va a despertar todo ese mecanismo del sistema inmune, porque es un sistema complejo, y eso va a viajar por todos lados. Por eso es que la salmonela tífica puede producir neumonías tíficas, encefalopatías tíficas, puede producir muchas patologías asociadas, o sea, muchas manifestaciones. ¿Por qué? Porque por nuestro sistema está circulando. Entonces, en un inicio se van a activar, y cuando ya se han activado en los órganos secundarios, en los órganos linfoides secundarios, ¿no? Se activan en los órganos linfoides secundarios, es donde ya van a producir los anticuerpos, las inmunoglobulinas, los mecanismos inmunológicos humorales específicos contra la salmonela. Amén de que hay un conjunto de elementos que también coadyuvan. No actúa una sola cosa, conjunto, un equipo de células que van a interactuar. Entonces, por ello es importante conocer toda la estructura inmunológica, la estructura linfática, la estructura de los órganos linfoides, ¿no? La histología y cómo funciona. Entonces tenemos órganos linfoides encapsulados y órganos linfoides no encapsulados. Tejido linfoide difuso, puede haber folículos linfoides en cualquier parte de nuestro organismo. No hay lugar donde no haya un acúmulo de linfocitos que va a protegernos. Las amígdalas palatinas, las placas de Peyer, los ganglios linfáticos, el vaso, timo, médula ósea, etc.
¿no? Son esquemas nada más. Pero ¿dónde se originan las células inmunológicas? Entonces, el origen de las líneas de la estirpe linfoide es en la hematopoiesis. La hematopoiesis. Nosotros ya hemos hablado bastante de las células madre, de las células primitivas, de las células totipotenciales, pluripotenciales. Entonces, llegamos a las multipotenciales que se van diferenciando, ¿no? De las células madres primitivas que dan origen pues a todos los órganos, a todos los diferentes tejidos, etc. Acá llegamos a la célula madre multipotencial que va a dar lugar a dos grandes grupos, ¿no? La célula madre hematopoyética que da lugar a la célula madre mieloide y a la célula madre linfoide. Son las dos líneas principales. La célula madre linfoide, que como su mismo nombre lo dice, da lugar a los linfocitos con sus precursores, linfocitos T, linfocitos B, con sus precursores. Ya la especialización del linfocito E, ya saben que es la célula plasmática, la que produce los anticuerpos. Y por la línea mieloide, ¿no? Donde se produce, primero hay precursores comprometidos con unidades formadoras de colonias para diferenciarse en granulocitos macrófagos, en basófilos, en eosinófilos, megacariocitos y la línea eritroide. Y en médula ósea son las tres líneas que tenemos, ¿no? La línea roja, la línea blanca y la línea megacariocítica. Ustedes conocen bien todo esto por histología y su diferenciación. Se va desde las células más primitivas, ¿no? Desde los blastos hasta los elementos ya maduros que salen hacia la sangre periférica. ¿Qué encontramos en sangre periférica? El producto final, los hematíes, y hasta un 0,5 a 1,5% de reticulocitos, que son los normoblastos que han perdido su núcleo. Son las células rojas que tienen núcleo, pero antes de salir pierden su núcleo y quedan algunos rezagos, ¿no? Que se tiñen con coloraciones especiales y son los reticulocitos. Las plaquetas, ¿no? Que son pues pequeños fragmentos de las prolongaciones citoplasmáticas de los megacariocitos, ¿no? Que primitivamente es el megacarioblasto, que viene pues de una unidad formadora de colonia. Entonces, ustedes ven el linaje. Los basófilos, mieloblasto, promielocito, mielocito, metamielocito, el basófilo en sangre. ¿En qué momento pasa a los tejidos? Y en los tejidos son los mastocitos. Igual la línea eosinofílica, neurofílica y los macrófagos, ¿no? Monoblastos, monocito, monocito y el macrófago. En médula ósea se llama isquiocito medular, macrófago en los tejidos y en diferentes lugares, ya ustedes conocen, toma muchas denominaciones especiales, ¿no? En riñón, células mesangiales.
tejido nervioso, hígado, y así por el estilo, ¿no? Tienen muchas denominaciones que ustedes ya lo conocen, esto por histología. Es lo mismo. Ahora, los linfocitos, obviamente, tenemos los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos T son los que dan la inmunidad celular. ¿Lo ven? ¿Las ve? La inmunidad humoral. Las células T, ¿dónde se diferencian? T de timo. Ahí no se equivoca. Se diferencian a células que pueden activar otros elementos del sistema inmunitario. Los linfocitos ayudadores, colaboradores o helpers. O matar a las células infectadas por virus o bacterias, que son las células citolíticas o citotóxicas, las células natural killer. Parece falta un ron. Saca el juguito, ¿no? Entonces, desde etapas embrionarias, el sapo embrionario, el sapo embrionario, es donde empiezan a formarse las células inmunológicas. En el hígado, ¿no? Hacia las 14 semanas empiezan a producirse los linfocitos T. Hacia las 17 semanas ya empieza a producirse en el hígado. La médula ósea es importante hasta la primera semana del recién nacido, ¿no? Unos dicen hasta el primer mes, dependiendo, ¿no? Porque hay niños que nacen prematuros y se les da pues un chance, ¿no? Pero niños maduros que terminan a término, ¿no? Nacen a término, en la primera semana ya no debe haber función hematopoyética de la médula ósea, ¿no? Yo encuentro en un recién nacido normoblastos hasta la primera semana. Después ya no debo encontrar. Si yo sigo encontrando normoblastos en un mes, algo está mal ahí, ¿no? Lo que hay que hacer es punzar la médula ósea y ver la fábrica, qué es lo que está ocurriendo ahí. Esas son las biopsias. Entonces los linfocitos T, timo, linfocitos B. Linfocitos, monocitos, granulocitos, trombocitos, eritrocitos. Entonces está formado por varios tipos de células, linfocitos, células accesorias, macrófagos y otras células adicionales que son células presentadoras de antígenos. Células presentadoras de antígenos. También hay presencia de células epiteliales formadas en dos órganos, ya lo hemos mencionado, órganos linfoides primarios, donde se da el entorno para la maduración de los linfocitos, la linfopoiesis, de modo que los linfocitos adquieren su repertorio de receptores específicos para cada tipo de antígeno. Para un antígeno, un receptor específico. Millones de antígenos, millones de células específicas. Eso tienen que tener bien en mente. Los linfocitos se seleccionan de modo que poseen autotolerancia, de tal manera que se evita la autoinmunidad, que tus propias células actúen en contra de tus células, ¿no? Propias células del órgano, llámese riñón, ¿no?
lupus eritematoso, patología nefropatía lúpica. Tu propio organismo está produciendo anticuerpos contra tu riñón, contra el neuronero, ¿no? Contra la membrana y etc. Producen unas patologías que llegan pues a producir insuficiencias renales. Cero alcohol. El timo, los órganos linfoides primarios son el timo, donde se maduran los linfocitos T, la médula ósea en el adulto como órgano de maduración de los linfocitos B, el hígado en el feto temprano, aunque paulatinamente se ve sustituido por la médula ósea, ¿no? En las aves el equivalente a la bolsa de Fabricio, equivalente a la médula. Los secundarios o periféricos proporcionan el entorno para que los linfocitos interaccionen entre sí o con las células presentadoras de antígenos y otras células accesorias, para que de esa manera, ya sea individual o formando inmunocomplejos, entren en contacto con los antígenos y de esa manera diseminan la respuesta inmune a todo el cuerpo. Los órganos linfoides secundarios, principalmente pues el sistema ganglionar linfático, ¿no? Recoge antígenos de todos los tejidos, de la mama, del estómago, del riñón. Todo lo que ocurre ahí llega a los ganglios. Sacar biopsia de estos ganglios es contraindicado, porque en toda nuestra vida nosotros hemos tenido un montón de lesiones y todo eso ha ido y se ha manifestado en ese ganglio. Entonces no son los órganos linfoides de excelencia para hacer estudio biópsico. Pero cuando son unos tumores, no vas a sacar un ganglio sano, tienes que sacar el enfermo. La médula ósea actúa igualmente como órgano secundario también. Entonces la médula ósea es un órgano primario y que también actúa como un órgano secundario. Y todo el tejido linfoide mal que recogen antígenos de todas las mucosas, ¿no? Ganglionar, tejido de las mucosas respiratoria, digestiva, urinaria, etc., ¿no? Y el vaso que recoge antígenos de la sangre. El vaso pues filtra. Vamos a estudiar todo esto. El timo, órgano bilobulado, esa es su localización, ¿no? Esto está en su libro de Kirschenbaum, se pronuncia así. Entonces, durante el desarrollo del timo, desde etapas embrionarias en la tercera bolsa, faringia endodérmica, ¿no? Tenemos timocitos precursores de linfocitos T en médula que van a llegar hacia la médula, en la corteza no, en la médula ósea, los vasos sanguíneos. Pues se forma una cápsula y el mesénquima de la cresta neural y así va madurando. A las 14 semanas se produce la llegada de precursores de timocitos desde la médula ósea a través de los vasos sanguíneos, después de que las células epiteliales químicas interconectadas creen una red tridimensional y aparecen los macrófagos. A las 17 semanas el timo empieza a elaborar los linfocitos T. A las 17 semanas, ¿no?, empiezan a producir los linfocitos T.
precursor común de la célula epitelial química, ¿no? Acá lo importante es el FOX N1 y el aire, ¿no? Son células epiteliales químicas que expresan dos factores de transcripción esenciales: el FOX N1 del inglés y el aire. Entonces el FOX resulta esencial para la diferenciación de las células epiteliales químicas, y el aire estimula la expresión de una serie de proteínas celulares específicas de tejido por las células epiteliales medulares, que normalmente no las expresan. Estas proteínas permiten la identificación y eliminación de los linfocitos T autorreactivos. Eso es lo importante. Estas dos proteínas permiten la eliminación de los linfocitos T autorreactivos, que si no son eliminados, producen una catástrofe. El FOX1, FOXN1 y el aire. Eso no deben olvidarse. Una mutación del gen aire en las personas determina la poliendocrinopatía, candidiasis, distrofia ectodérmica autoinmunitaria. Imagínense. Terminajo que le han puesto. Aquí está la organización histológica del timo. Tenemos corteza y médula, ¿no? Esos lobulillos. ¿Qué caracteriza al timo? ¿Qué lo identifica sobre los otros órganos linfoides? Los corpúsculos de Hazard. No hay los otros tejidos. ¿Qué otra cosa lo identifica? En su práctica de histología, en el examen, les voy a poner así y van a traer. A la amígdala le van a poner timo, al timo le van a poner ganglio, al ganglio le van a poner médula ósea. Y no me extraña porque todos los años veo lo mismo. Siempre hay gente despistada o torombolos. Mucho torombolo. Entonces el timo está constituido por varios lobulillos incompletos. Tienen una cortical externa, independiente, y una zona medular central. Las trabéculas, que son extensiones de la cápsula desde la región córtico-medular, forman el límite entre los lobulillos. La corteza tiene células estromales, ¿no? La corteza tiene células estromales y los linfocitos T, o denominados timocitos. Esos timocitos que están en desarrollo. Para que están más a la superficie son los más inmaduros. Y cuando va progresando, van madurando. También se encuentran acá células epiteliales corticales. Existen moléculas del complejo de histocompatibilidad mayor de clase 1 y 2 en la superficie de las células epiteliales de la corteza. En esas células epiteliales hay esas moléculas del complejo de histocompatibilidad. Y esa característica, miren, las tinciones, comparen, ¿no? Es porque aquí predominan los linfocitos T, chiquitos, hipnóticos. Contrasta pues con este color más basófilo de la médula. Aquí hay más timocitos, aquí hay muchísimo menos, hay otras células. Ahora, los corpúsculos de Hazard, ¿qué hacen? Los corpúsculos de Hazard no están en la corteza, están en la médula.
plano blando situado en la cavidad torácica por encima del corazón, formado por dos lóbulos rodeados por cápsulas de tejido conjuntivo. Los lóbulos están divididos en lobulillos, separados por trabéculas. Cada lobulillo relleno de células linfoides, que se denominan timocitos. Entonces, el linfocito en el timo se denomina timocito. Dispuestas en una corteza de gran densidad celular y una médula interior de menor densidad celular. Desde la corteza hasta la médula existe un gradiente de diferenciación, de modo que en la corteza se encuentran los timocitos más inmaduros, mientras que en la médula se localizan los que están ya en proceso de maduración más avanzado. Tanto la corteza como la médula están rellenas de una red de células no linfoides que constituyen el estroma tímico y tiene muchos tipos celulares. ¿Qué tiene? Células epiteliales, 3 tipos. Más externas, las células nodriza. Luego tenemos células corticales, la corteza, y en la médula células medulares epiteliales. Luego tenemos también células dendríticas interdigitantes, especialmente en ese límite entre la corteza y la médula. En esa línea limitante, ahí es donde se encuentran estas células dendríticas interdigitantes. ¿Por qué? Porque van a ir madurando. Y las células dendríticas interdigitantes actúan como células presentadoras de antígenos. También son muy importantes. Los macrófagos también tienen esa función, ¿no? Con una localización similar. Todas estas células no linfoides del estroma expresan en su superficie moléculas, ya hemos dicho, tipo 1 y 2 del MHC, y participan en la maduración y selección de los timocitos hacia células T maduras. O sea, no todas van a madurar. La gran cantidad son eliminadas. Esas reactivas, hiperreactivas, nocivas son eliminadas. Si no son eliminadas, da lugar a patologías muy serias. En la médula están los cuerpos de Hansal que producen linfopoyetina estromal tímica. Y eso aumenta con la edad. El timo va evolucionando con edad a partir de la pubertad. En humanos, al nacer, el timo pesa 10 a 15 gramos, llega hasta 40, 70 gramos, ¿no? Hacia la adolescencia, y de ahí empieza el declive hasta la vejez, en el cual ya quedan pues rezagos de timo, 3 gramos. Por lo tanto, en la vida adulta la producción de linfocitos T en el timo decae bastante, aunque también existe una actividad residual, pero ya fue, ¿no? En humanos existe también una enfermedad genética conocida como el síndrome de George, en el que no se desarrolla el timo. Los efectos son igualmente la carencia de linfocitos T y la ausencia de respuesta inmune celular específica. Entonces, si no hay linfocitos T, ¿qué sería como SIDA o no? CD4 Ahí, no. ¿qué pasa en el SIDA? Afecta el linfocito Es el CD4. linfocito T4 el afectado. Ajá. No tendría, no los afectaría. Pero acá no hay nada, pues, ni T4. No hay nada. Una enfermedad genética. En la fase adulta, cuando el timo ha involucionado, sigue habiendo maduración de linfocitos T. En otros lugares, principalmente en el epitelio intestinal, donde se produce linfopoiesis de células T y TGD y TAD, son subtipos, que permanecen en el epitelio intestinal o migran a la lámina propia. Y esta es la microfotografía, así se ve. Ahí están los timocitos, todos estos son los timocitos.
Estas un poquito más grandes son células epiteliales, se pueden diferenciar, ¿no? De un quimocito, yo las diferencio, no es difícil. Los capilares, algo no parece, Parece una foca. acá se ve todo lo que hemos mencionado, ¿no? Se ven los judíos, se ven trabéculas por donde circulan los vasos, ¿no? Se ve la corteza, se ve la médula y el espacio intercortical, medular, donde se encuentran estas células que hemos mencionado, ¿no? Todas estas células dendríticas, así estrelladas, ¿no? Aparecen exclusivamente en la médula. Células epiteliales químicas y los corpúsculos de Hazard. ¿En dónde se encuentran? En la médula. Entonces, en el examen, ¿qué señala el puntero? Un corpúsculo de Hazard, ¿no? Localización. Hacen su dibujo y no lo ponen. Hacen unos garabatos. No ponen ni siquiera el título. Así que yo puedo decir, picha, que esta es una hora de caso. Un ojo por acá, el dedo del pie metiéndose a la nariz. Falta está. Y así se ganan millones. Pero no hay que esperar. No hay que estar bien fumado y producir música. También. Millones. Pero cuando te amaneces y estás todo abajo, mira de acá, boten, no sabe enseñar. ¿No? Entonces tenemos linfocitos, miren las células epiteliales, ¿no? De revestimiento. Linfocitos T doble negativo, linfocitos T doble positivo, linfocitos T triple positivo. Obviamente todas estas células están sostenidas, así hemos dicho, por esa malla, esa red de fibras reticulares, ¿no? Yo no sé si he sido con ustedes o con el curso de histología porque yo me confundo. También he estado hablando cantidad de estas cosas con ellos. A ver, tengo que preguntar qué curso es. ¿Cuántos alumnos hay acá? 66. 66. A ver si del otro lado también algo así. Demasiado. Ahí está, qué bonito. Producen lipoproteína estromatípica. Una citosina que estimula las células dendríticas químicas que a su vez completan la maduración de los linfocitos T5 positivo para optimizar la selección negativa. Entonces, la histología del timo ya la conocen. Curso no es histología. Esa es una microfotografía electrónica ¿de qué tipo? ¿De transmisión o de barrido? De transmisión. El de barrido es tridimensional. Se ven estructuras tridimensionales. Por fractura. Acá es pocote. ¿No? Y donde se ve pues células endoteliales, ¿no? Con sus núcleos, ¿no? Un capilar en la corteza. Aquí tienes el endotelio con su lámina basal del endotelio. Obviamente fibras colágenas por todo lado. Células epiteliales corticales químicas, linfocitos T. Todavía está en modo de maduración porque así no son los linfocitos.
hay una barrera hematoquímica en la corteza del timo. Miren. Tenemos el capilar, ¿no? El célula endotelial, el capilar, células planas, la luz, y rodeándolo tenemos la lámina basal de la célula endotelial y un cerco de estas células, ¿no? Que rodean células epiteliales cortical química que rodean a toda la membrana basal. Entonces constituyen una membrana, una barrera. Externamente tenemos a linfocitos T y que interactúan con estas células estrelladas, con esas células químicas epiteliales. Acá tenemos los macrófagos, que también son células presentadoras de antígenos. Los macrófagos tienen esa función importante. Entonces, la barrera hematoquímica consta de células epiteliales químicas corticales unidas por desmosomas, una doble lámina basal producida por las células epiteliales corticales químicas y las células endoteliales. Entonces, hay una membrana de las células epiteliales y la membrana de las células endoteliales, y se ve pues una capa gruesa, ¿no? Una doble capa, donde obviamente hay uniones estrechas, ¿no? Estos tienen que pasar para acá, para que vayan a los órganos linfoides secundarios. Aquí producen, van madurando y van al órgano linfoide secundario, que es el que está en relación, en conexión con todas las noxas, con todos los antígenos, se presentan y se activan. ¿No? Esto de aquí, ahí es donde se activan, recién. Histología. ¿Niño o adulto? Niño. ¿Niño o adulto? ¿Cuál es la diferencia con este otro? El timo está siendo reemplazado por tejido adiposo. Está atrofiándose. Entonces no hay que ser muy mago. Si era pues 70 gramos y se redujo a 3 gramos, imagínense pues, ¿a expensas de qué? De ya fue. Pero tiene que aparecer su reemplazo. Entonces, para que comparen, miro, luego existo y luego pienso, ¿no? Corte histológico, muy bonito. Entonces tenemos la superficie, tenemos la corteza y tenemos la médula, donde están todos estos osúculos de azar. En la cortical tenemos folículos, igual que en ganglios, folículos primarios, primordiales, vírgenes. Y miren la variedad de células que hay ahí. Macrófagos que fagocitan. Esos linfocitos que no maduraron, que ya fueron, que son un montón, tienen que ser reciclados. Entonces los macrófagos, ¿no? Es la baja policía, son los ediles. Muy importante. Pero así como entran en contacto con todo, llevan y traen el chismorreo, oye, antígenos, ¿no? Le pasa el yara al linfocito T. Este plin se lo manda al linfocito B.
y el linfocito B empieza a producir anticuerpos contra. Hay muchos mecanismos de acción, ¿no? Esa es una de tantas. Si no es por angas, es por mangas, pero por algún lado, por todos lados nos defendemos. Más de lo mismo, la hematopoiesis, ¿no? Células madre, renovación de células madre, y hemos visto mieloide, linfoide y sus productos finales. ¿Qué había acá? Están sus receptores, linfocitos B, sus receptores, linfocitos T, células natural killer, ¿no? Las asesinas. Ahí está, lo mismo. Sitio de desarrollo de linfocitos D, médula ósea y bolsa de Fabricio. La bolsa de Fabricio es una porción especial dorsal de la cloaca con una estructura base de corteza y médula. La médula ósea en los adultos de los mamíferos es un equivalente disperso de la bolsa de Fabricio. La porción implicada en la maduración del linfocito B está constituida por islas de tejido hematopoyético. Precisamente por su carácter difuso es más difícil de estudiar que la bolsa. Entonces ahora nos toca ver la médula ósea. Ese es un corte histológico de una médula ósea porcina, un chancho. Ahora por histología ustedes ya conocen esto. Ustedes ya han llevado ese curso, esto. ¿Es una médula ósea normal o no? ¿Qué elementos hay en esa microfotografía? Elementos forma. Entonces, cuando yo veo una médula ósea, lo primero que digo es vale la celularidad. Cuando ustedes van al camal a comprar pues carne y el matarife para que está con su hacha partiendo los huesos, ¿no? Los huesos donde están las epífisis, ¡plit! Se abre la médula y sale pues una médula amarilla con punteado rojo, ¿no? Cuanto más amarillo, más vieja la carne, más rojito, más tierna el animal, ¿no? Si ustedes no saben eso, no saben comprar. La carne de caballo Entonces, esa médula ósea, el espacio trabecular, esponjoso, ahí es donde se encuentra este tejido medular. Y ese tejido medular es una combinación de médula roja y médula amarilla, grasa con tejido propio de la médula, tejido progenitor de la sangre. Entonces yo tengo que saber qué es lo normal. Y lo normal en una persona mayor, usted es un adulto, hasta un anciano, es que la proporción de células respecto al tejido adiposo no debe ser menor ni mayor del 30 al 70%. Entonces, lo normal es encontrar un 30 a 70% de celularidad. Si yo encuentro 30%, o sea, la gran mayoría es tejido adiposo y un 30% es tejido medular. ¿Es un niño o es un adulto? Un viejo. Viejo, pues. Muchachón, sí, muchachón. Viejo no. Usadito. Trajinadito ya. Entonces, por debajo ya estamos entrando a niveles de anemia, que puede ser leve, moderada, severa. 20% de celularidad para abajo, mientras que es una anemia moderada. 10% para abajo, severa.
5%, y es una anemia clásica. Todo es grasa y poquitas células, 5%. Cuando ustedes den indiscriminadamente tratamiento a pacientes con cloranfenicol, antiguamente se utilizaba mucho para las tifoideas. Complicaciones, anemias aplásicas post tratamiento con cloranfenicol. Producía una anemia severa. Esa fábrica, así es. Uno va a punza y ¿qué aspira? Un aspirado seco, grasa. No hay células. Ojo, fíjense. Ahora me voy al otro extremo. 100% de celularidad y nada de grasa. ¿Qué piensan ustedes que está ocurriendo ahí? Las células están ahí echadas, durmiendo, o están activas. ¿Ah? Están proliferando, pues. Están multiplicándose. A tal punto que están tan empaquetadas que ya no hay sitio donde estar. Y yo punzo igual. Y el aspirado también vuelve a ser seco. Entonces, con un aspirado seco ustedes pueden decir que es una anemia plástica o es una leucemia. Porque el hematólogo lo que introduce es un trocar y jala con una jeringa, aspira al vacío. Pero como está tan empaquetado, no sale nada. O si está vacío, tampoco sale nada. Entonces, ¿cómo sé yo si está vacío o está lleno? Entonces, luego que he sacado con mi jeringa, mi aspirado, saco mi jeringa y meto un trocar, un tubo filudo, y saco un cilindro de hueso esponjoso. Y ahí recién puedo ver si hay o no hay células. O sea, biopsia de hueso. Si no hacen todos esos procedimientos, yo dudo de la calidad profesional del hematólogo. No puede atreverse a decir esto, pero para ello tienen que conocer todo esto. Entonces, la celularidad del tejido medular respecto al tejido adiposo, mitad, 45-55, para uno por... Habitualmente hablamos de rangos, ¿no? Porque en una zona puede haber mucho y en otra zona puede haber menos. Entonces hablamos de un promedio, de un rango, ¿no? 50-55% de celularidad respecto al tejido adiposo. 40-45% de celularidad respecto al tejido adiposo. Entonces, me protejo más, trato de ser más, no ser muy estricto. Los linfocitos maduros vírgenes que salen de los órganos linfoides primarios emigran a los órganos y tejidos linfoides periféricos. Vamos rápido, ¿verdad? Los órganos linfoides capsulados, en ellos se produce la secreción de anticuerpos que se distribuirán por la circulación. También se dan respuestas celulares locales. Los ganglios recogen antígenos de la piel y de las superficies internas. El vaso recoge antígenos de la sangre. Los órganos no capsulados asociados a las mucosas, tenemos el tejido linfoide asociado a las mucosas o tejido mal. Tumoraciones, maltomas se denominan, maltomas. Timomas. Protegen del antígeno que entra directamente a través de mucosas, gastrointestinal, respiratoria, genitourinaria. Su respuesta es secreción de inmunoglobulina A. ¿No? Inmunoglobulina A